Bueno, compas, antes que nada, ¿verdad? Queríamos mandar un saludo a los compañeros zapatistas, a las comunidades zapatistas, a las mujeres, niños, ¿verdad? Ancianos de tercera edad, ¿verdad? Que están en la lucha. Para nosotros es un gran placer, en realidad, estar involucrados en la otra campaña y ser parte de este gran esfuerzo, ¿verdad? Que se está levantando. Y más que nada, pues, esa oportunidad que miramos nosotros de ser compañeros, ¿verdad? De ser compañeros de lucha, que es mucho más importante que ser amigos o lo que sea, sino que lo que nos une son las ideas, los ideales de vivir una vida mejor. Entonces, con este modesto, ¿verdad? Saludo, queremos darles a conocer que su lucha aquí en los Estados Unidos está vigente, está en el corazón de toda nuestra membresía y nuestros, gente que está apoyando la lucha de nosotros también acá, ¿verdad? Entonces, con eso, para nosotros, como digo, ¿verdad? Es un placer, es bien chingón, ¿verdad? Poder mandar este saludo a las comunidades zapatistas. Mira, nosotros representamos básicamente un esfuerzo que se ha venido construyendo desde el 84, de 1984. Es una lucha que se ha venido construyendo a nivel de la comunidad. En esos tiempos estamos hablando de jóvenes, chavalos en realidad. Por ejemplo, yo tenía en ese tiempo tenía 16 años, 17 años, ¿verdad? Pero había otros compañeros que estaban aún más jóvenes que yo. Entonces se inició este proyecto que se llama Orgullo Unido, ¿verdad? Eso fue en respuesta básicamente a la realidad social en la que vivíamos nosotros en ese tiempo, la juventud, en la forma de que éramos marginados, ¿verdad? Muchas veces porque nos vestíamos como cholos el resto, pero la realidad, lo esencial que hemos llegado a comprender de esa opresión o de esa marginación que existía, era porque se había trasplantado, como quien dice, la relación de patrón a peón, ¿verdad? Que existía y existe todavía en México. En la comunidad donde nosotros crecimos, básicamente está en el norte de San Diego, y es una comunidad es un pueblo pequeño que se llama Fallbrook. En un tiempo Fallbrook se le llamaba la, la capital del aguacate. Había tres empaques grandes donde almacenaban el aguacate, la naranja, limón, lima. Bueno, una agricultura así, era la vida de ese pueblo. Entonces, lo que pasó es que muchos de nuestros padres, ¿verdad? Llegaban y se quedaban a trabajar ahí, llegaban como trabajadores migrantes, como quien dice, o jornaleros, ¿verdad? Pero llegaban, encontraban trabajo, se arreglaban con un ranchero que tenía una huerta de aguacate, de limón y lo que sea, entonces trabajaban, pero la relación ahí que existiera era esa, ¿verdad? Yo todavía recuerdo a mi papá que me decía, bueno, le voy a preguntar a mi patrón si puedo salir a México o puedo hacer, o sea, como quien dice, pidiendo permiso al patrón. Y por eso digo que esa relación en realidad se viene dando eso, ¿verdad? Una relación que existía, digamos, como quien dice, del opresor al oprimido. En esos tiempos en realidad nosotros no lo comprendíamos así, ¿no? O sea, ni sabíamos de qué chingados era el opresor y el oprimido y el resto, ¿no? Esos fueron términos que fuimos conociendo después. Pero en este tiempo la relación que existía era esa. En las escuelas, que es donde nosotros en ese tiempo pues, nos estábamos desarrollando en las escuelas, ya sea la escuela primaria o la secundaria, los mismos hijos del patrón querían imponer esa misma relación con nosotros, o sea, nos querían subajar, y como miraban que sus patrones, o sea, sus padres de ellos, podían subajar a nuestros padres o les hablaban golpeado y uno agachaba la cabeza por no perder la chamba, no perder el trabajo, ¿verdad? Entonces, los hijos del patrón querían establecer esa misma relación con nosotros, pero poco a poco nosotros fuimos tomando conciencia, y cuando digo nosotros, digo los jóvenes que nos juntábamos, ¿verdad? Empezamos a mirar, digamos, a resistir ese tipo de relación que existía. Entonces fue cuando empezamos a tener pleitos, o sea, lo que se llama mexicanos contra gabachos en ese tiempo, ¿verdad? Ellos le decían los frijoleros contra los americanos, pero sea como sea, pero empezamos a resistir en esa forma, ¿verdad? Entonces empezamos a cambiar esa relación, y así fue como fue surgiendo este proyecto que se llamó en ese tiempo United Pride, ¿verdad? En español, Orgullo Unido. Y la meta en ese tiempo, o sea, nuestra ideología o lo que nosotros pensábamos que era el problema era la percepción o como nos miraban los gringos, ¿no? O sea, lo que ellos pensaban de nosotros. Entonces,
la idea de nosotros era cambiar las opiniones o el punto de vista o cambiarles la mente a los gringos y demostrarles, ¿no?, que nosotros éramos también americanos o que pertenecíamos aquí o que ayudábamos. Entonces, lo que hicimos, las primeras acciones que tomamos, ¿no?, fue de limpiar las calles, como quien dice. Entonces salimos un fin de semana con bolsas de basura, con palas, escobas y eso, ¿no? Entonces empezamos a barrer el barrio, como quien dice, ¿no?, a limpiar nuestra comunidad. Y eso causó que la prensa, ¿verdad? La prensa y muchos de los políticos o vendidos, ¿verdad?, en ese tiempo pues salieron, ¿no?, a apoyar este grupo nuevo de jóvenes que estaba tomando la iniciativa de limpiar su propia comunidad y esto otro, ¿no? Entonces nosotros en ese tiempo pensábamos que estábamos logrando algo así, ¿no? Bien, ya nos reconocen los gringos y nos aceptan como somos, ¿no? Somos iguales. Pero la realidad es de que abajo de todo eso todavía existía esa relación, ¿no? De, digamos, el que era, nosotros éramos los subyugados y ellos eran los chingones, ¿no?, los que estaban encima de nosotros. Entonces poco a poco las mismas contradicciones esas de esa relación, ¿verdad?, empezaron a surgir. Por ejemplo, poquito después de que fue formado ese grupo, el primer grupo de United Pride, de Orgullo Unido, un compañero de la organización, joven, de 16 años en ese tiempo, Tito, el compa Tito Varela, fue golpeado por un policía y nosotros lo presenciamos, ¿no? Entonces, en un lado la policía nos trataba bien, decíamos que éramos un ejemplo para la comunidad, pero de otro lado nos seguían en ese tipo de relación. O sea, ya cuando nos empezamos a salir de lo que era tradicional, ¿no?, y empezamos a exigir un poquito más el respeto, el derecho para nuestra comunidad, el derecho que tenemos de hablar nuestro idioma, empezamos a demostrar más, digamos, ¿cómo te diré?, banderas mexicanas, empezamos a perder ese miedo, ¿no?, de ser lo que éramos, digamos, escuchar música en español, corridos, ¿verdad? Y eso fue causando esa tensión, ¿no? Entonces la policía empezó a actuar en esa forma y en realidad eso fue lo que nos empezó a empujar a separarnos un poco de lo que nosotros pensábamos que le íbamos a cambiar la opinión o la mente, ¿verdad?, a los gabachos en general de lo que pensaban, ¿verdad? Y eso fue lo que nos dio inicio, digamos, ya como eso para el 86, ya nos dio inicio más o menos como una organización política, porque ya empezamos a mirar fines políticos, ya no era tanto de cambiarles la mente a ellos, sino de mejorarnos nosotros como pueblo, y fue cuando empezamos a trabajar, digamos, en mejorar nuestros estudios, empezar a hablar en las escuelas, de decir, sabes que necesitamos hacer un poquito más, empezamos a trabajar con otros grupos de la comunidad, como la iglesia, el resto, ¿verdad? Pero ya con unos planteamientos poquito más políticos, ¿verdad? Y eso fue lo que le dio inicio pues a todo este proyecto, ¿no?, que hoy ya tiene varios años. Sí. Bueno, la transición más que nada se empieza a dar como eso del 88 y 89. Como te digo, empezó un proceso así, ¿no?, de politizarnos un poquito más. Entonces fue cuando empezamos a conocer la historia del movimiento chicano, que básicamente digamos, empezamos a saber, digamos, a personajes como Corky González, Reyes López Tijerina, César Chávez. Entonces empezamos a conocer un poquito más de lo que era el movimiento chicano y eso nos empezó a concientizar un poquito más de la realidad política en la que vivimos, ¿no? Entonces empezamos a escuchar palabras como liberación, revolución, colonialismo, ¿verdad?, neocolonialismo. Entonces eso nos empezó, como quien dice, a inquietar un poco para empezar a concientizarnos y empezar una lucha, como una búsqueda más o menos de qué es exactamente lo que estábamos buscando y qué es lo que estábamos luchando, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, en el 89, conocimos a un compañero, Omali Yeshitela, que es parte de un grupo que se llama el Partido Socialista del Pueblo Africano. Este compañero, un compañero revolucionario de los 60s, ¿verdad?, que todavía estamos hablando en el 89, él participó, digamos, en las movilizaciones masivas, ¿no?, de Martin Luther King, registrando a los afroamericanos, que hoy les dicen, para registrarse para votar y esto otro. Entonces, la experiencia que él nos empezó a dar es de que no le podemos cambiar la mente a los gringos, o sea, de que no es necesario cambiarle la mente, sino lo que nosotros debemos de buscar es el respeto, el poder sobre nuestras vidas, o sea, la autodeterminación. Entonces, con estos compas del Partido Socialista Africano, empezamos una relación donde empezamos a
digamos, a participar en eventos de ellos donde la concientización, la línea política y todo eso era mucho más avanzada a lo que nosotros estábamos impuestos o que conocíamos, ¿no? También en ese tiempo, por ejemplo, conocimos a los compas de Unión del Barrio, que ya tenían, digamos, también ellos una trayectoria larga de lucha, que también nos fueron concientizando un poco más, pasando, digamos, como te digo, ¿no? Esa ideología más avanzada, una ideología ya más de buscar la autodeterminación de nuestros pueblos, y así fue como la concientización se fue avanzando, fue como fuimos avanzando políticamente, hasta que llegamos, digamos, a 1993. En el 93, para el 93, ya para ese tiempo, digamos, la mayoría de nosotros, de los que estábamos ahí, siguiendo esa línea, ¿no? de educarnos y esto, pues ya la mayoría ya estábamos en el colegio, algunos otros estábamos en la universidad. Y en la universidad, pues tienes más acceso a material, digamos, sobre el movimiento chicano y esto otro. Entonces, para ese tiempo ya empezamos una lucha más abiertamente política en contra de la represión de la policía, ¿verdad? Porque la realidad es de que en el 93, ¿verdad? La policía jugaba en ese tiempo el mismo papel que está jugando ahorita, ¿no? Que era reprimir, era arrestar, era marginar a la juventud, ¿verdad? En ese tiempo porque éramos cholos, ahora dicen que porque son anarcos o como le quieran llamar, pero la realidad es de que para ese tiempo ya empezamos abiertamente ya empezamos a cuestionar, a tener movilizaciones en contra de la policía, ¿verdad? En contra de la brutalidad de la policía, en contra de la brutalidad de la migra. O sea, porque todavía en nuestra conciencia estaban las redadas de la migra, que es otro pedo, donde llegaban, digamos, los viernes, como sabían que la gente le pagaban los viernes, donde se iban y se paraban lo que nosotros le decíamos las perreras, ¿no? O sea, un van, donde llegaban a las tiendas, donde la gente estaba comprando su sostén para la semana o para el mes o como fuera, y llegaban y se llevaban a familias enteras. Estamos hablando de que llegaban a una tienda, básicamente se paraban en la puerta, se metían 2 o 3 migras adentro de la tienda y empezaban a sacar gente con todo y niños y los subían a la ven y eso, ¿no? Entonces ya nosotros, digamos, empezamos ya más abiertamente, ¿verdad? Un movimiento político, como quien dice, a nivel comunitario, ¿verdad? Entonces surge un incidente que en realidad fue el que nos empujó un poquito más, nos radicalizó, como quien dice, ¿verdad? Y ese fue que en el 93, en mayo, el 15 de mayo de 1993, es golpeado un compañero, Guillermo Covarrubias, donde es golpeado dentro de su casa. Su abuelito, en ese tiempo de 70 años, y su abuelita son tirados al suelo, la policía con pistolas en mano y todo. Entonces el compa es reprimido, golpeado, arrestado, se lo llevan a la cárcel. Los cargos eran de que estaba resistiendo al arresto, de que golpeó a un policía, ¿verdad? Entonces en ese tiempo fue cuando empezamos ya más a tener una movilización fuerte que jamás se había mirado, porque estamos hablando de un pueblo pequeño, ¿verdad? Donde existía esa relación del patrón al peón, ¿verdad? Donde inclusive nuestros padres temerosos nos decían: mi hijo, no te metas en eso, vas a tener problemas, ¿verdad? Mira que el patrón Jim es buena gente, mira cómo nos ha ayudado, ¿verdad? Pero nos tenían viviendo, digamos, en trailas, ¿verdad? En casas donde almacenan cosas, ese tipo de cosas, ¿no? Algunos vivíamos en las huertas, ¿verdad? Pero el patrón era buena persona porque nos daba trabajo. Entonces, cuando sucedió eso... Además, existía un grupo conocido como de los Ku Klux Klan, ¿verdad? Si puedes mencionar algo también de eso. Pues sí, o sea, ese grupo de los Ku Klux Klan en realidad existía. Ahí en esa comunidad vivía el dirigente de la región del sureste, vivía ahí en esa comunidad. Estamos hablando de una comunidad en ese tiempo de unos 20,000 habitantes, ¿verdad? Entonces, esta persona, Tom Metzger, vivía ahí en esa comunidad. Ahí fue donde inició su grupo, digamos, como su primer milicia, que fueron White Aryan Resistance, que es la resistencia blanca de ariana, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde surge este movimiento, ¿verdad? De ahí es donde empiezan a surgir también los skinheads, ¿verdad? Los pelo rapas, ¿no? Que los nazis, como quien dice, los neonazis de hoy. Ahí es donde inician, entonces empieza a haber ese tipo de problemas también, ¿no? Que nos empiezan a radicalizar, porque una de las ondas que pasaban, ¿no? Es que, digamos, llegaba un profesor o el padre de la iglesia o lo que fuera, ¿no? Y nos hablaba a los jóvenes que no deberíamos de utilizar la violencia, esto y esto otro. Pero la realidad es que nosotros mirábamos que en el barrio, ¿verdad?
llegaban los gringos y golpeaban a nuestra gente, inclusive las robaban, ¿verdad? Gente que trabajaba, traía o sea, pues no conocíamos los bancos, ¿no? O sea, el dinero que tenía alzado, pues lo traía en la bolsa, en la bota o en el calcetín. Entonces llegaban estos cabrones y los golpeaban y los robaban, ¿no? Entonces, como quien dice, empezamos a formar grupitos así pequeños, ¿no? De autodefensa y ese tipo de cosas. Entonces fue un proceso radicalizante. Entonces, cuando este compañero es golpeado, para ese tiempo ya habíamos acumulado un sinnúmero de experiencias, ¿no? A nivel comunitario, no necesariamente, digamos, de un pinche libro o de una teoría chingona así de Marx o lo que sea, sino que un movimiento netamente comunitario, ¿verdad? Que empieza como una expresión de tratar como quien dice, de entrar al mainstream, ¿no? De entrar a conocer la vida americana, el American Way, ¿no? De esto y esto otro, de hacernos parte del sistema, parte del sueño americano y el resto. Y surge después de eso, ¿no? Esta concientización que nos está diciendo, ¿sabes qué? ¿Verdad? Necesitamos resistir, y fue cuando empezamos a resistir abiertamente. Entonces, cuando este compa es golpeado, para ese tiempo ya habíamos acumulado unas experiencias medias pesadas, entonces ya teníamos un apoyo, digamos, por el Partido Socialista, del pueblo africano, Unión del Barrio, y otras agrupaciones, ¿no? Que eran un poquito más avanzadas que nosotros, pero que nos apoyaron en esos momentos. Entonces lo que hicimos fue que hicimos unas movilizaciones grandes, donde básicamente ahí en el 93 fue donde la comunidad perdió el miedo, y esa relación del patrón al peón totalmente fue borrada, como quien dice, ¿no? Porque ahí es donde nuestros propios jefitos nos empiezan a decir, no, pues sabes qué, pues si le vas a entrar, pues éntrale, ¿no? O sea, no, si de veras vas a hacer esto, pues hazlo, ¿no? Entonces ahí fue donde empezamos, como te digo, ¿no? Ya esta nueva etapa que es Mexicanos Unidos en Defensa de los Pueblos, ¿verdad? Es donde nace, pues, el 15 de mayo del 93, es donde nace esta nueva etapa del mismo proyecto, pero ya una organización netamente política, como quien dice, ¿verdad? Ya no una organización, digamos, que está tratando de cambiarle la mente a la gente blanca o a cualquier otro pueblo, ¿no? Sino que lo que pedimos nosotros es el respeto como seres humanos, la dignidad de ser lo que somos mexicanos aquí en este lado, ¿verdad? Entonces ya surge toda esa trayectoria, ¿no? Y que le viene dando, digamos, una iniciativa a luchas más avanzadas por reivindicaciones concretas para nuestro pueblo, como es la educación, la salud, como es la vivienda, la comida, ¿entiendes? O sea, ya reivindicaciones, pero ya más concretas, un proyecto más concreto que empieza a luchar por logros netamente cotidianos, ¿no? Que necesita nuestro pueblo para sobrevivir, que todo ser humano necesita. Después de ese proceso, ¿no? Del 93, que te estoy diciendo que nos fuimos radicalizando, esto y esto otro, en ese mismo tiempo, de casualidad conocimos a un compañero, como quien dice, exiliado político, ¿no? Del Comité Nacional Independiente, ¿verdad? Que estaba, digamos, en contra o sea, es una organización, no sé si todavía existe, pero es una organización básicamente trabajando con presos políticos, ¿no? Presos políticos, digamos, de los 80s y 70s, ¿no? De los movimientos armados guerrilleros o de trabajadores sociales, ¿no? Que pertenecían a organizaciones sociales. Entonces conocimos a este compa en Los Ángeles, como digamos, como quien dice así, como un chance, ¿no? Que sale, conocimos a este compa y ya nos empezó a actualizar, ¿no? Sobre lo que estaba sucediendo en México, esa lucha. En ese tiempo lo que estaba en México, pues era el PROCUP, ¿no? El Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, ¿no? Entonces, este compa nos empieza más o menos a hablar de lo que estaba sucediendo en México en ese tiempo con los presos políticos, ¿no? Y él inclusive en el 93, a finales del 93, ¿no? Como en esos tiempos de octubre, algo así, nos empieza a platicar de que algo estaba pasando en Chiapas, que les habían encontrado unos campamentos guerrilleros en Chiapas y el gobierno había empezado a bombardear, pero que no lo había dado a conocer a nivel público por unas cuestiones políticas que básicamente son las mismas, ¿no? De que no quiere reconocer que en México existe la opresión y que hay gente que está luchando en contra de esa opresión, ¿no? O sea, que en México no existe el descontento social. Entonces, nos estaba más o menos diciendo, no sabes que algo se está planeando en Chiapas, algo va a pasar en Chiapas. El 1 de enero, ¿ves? Sale, digamos, como quien dice, el movimiento zapatista, ¿no? Pues
para nosotros fue como un despertar, ¿no? Donde nos quedamos, pues, en la tele, ¿no? O sea, mirando las noticias, lo poco que salía, ¿no? Y luego ya pues empezaron a salir mamones acá, que según eran representantes del EZ, estaba un pinche programa que se llama de Carlos Sebsek, ¿verdad? Donde sale un vato panzón ahí con un pasamontañas diciendo que era representante del EZ. Y surgieron esas cosas. Pero nosotros en ese tiempo, como te digo, empezamos a mirar ya, y eso lo que sucedió en el 94, pues como quien dice, nos dio un aliento nuevo, ¿no? De que después de que cae la Unión Soviética, ¿no? Después de que todos nos dicen, todos los intelectuales nos dicen, no, pues los movimientos de liberación nacional, los movimientos reivindicativos del pueblo, revolucionarios, ya están muertos, ¿no? Porque cae el muro, cae la Unión Soviética, entonces ya está muerto. Y salen los zapatistas, ¿ves? Y ese mismo efecto que tuvo, digamos, a nivel internacional, pienso yo que aquí fue sentido de corazón por la gente que estaba en el movimiento, y surgió un apoyo así, ¿me entiendes? Entonces fue cuando empezamos a conocer un poco, ¿verdad?, sobre el movimiento zapatista. Desafortunadamente nunca tuvimos un contacto directo hasta ahora que somos adherentes a la otra campaña, ¿no? O sea, 10 años después, como quien dice, empezamos a tener una relación directa con el zapatismo, ¿verdad? Mira, la lucha de nosotros en realidad, o sea, nosotros en primer lugar somos una organización, como quien dice, somos una organización social, ¿no? Una organización popular. Este, en veces los planteamientos tal vez son un poco más radicales, ¿no? De lo que representamos, o de lo que sabemos, o podemos, ¿no? Pero eso nos sucede a todos, pienso yo, ¿no? En veces tira un rollo uno que dices, ay, güey, ya estoy chingón, ¿no? Pero la realidad es de que, digamos, para nosotros la lucha en este momento es esa, ¿no? De las necesidades básicas de nuestro pueblo, que es, como ya dije, la educación, atención médica, la vivienda digna, ¿verdad? Entonces, en ese, en esa etapa, en el 94, también surge la Proposición 187. Y la Proposición 187 básicamente lo que estaba tratando de hacer era liquidar todo tipo de ayuda social a niños, ancianos, a toda persona que estaba indocumentada. Inclusive estaba tratando de convertir, digamos, a las escuelas, ¿no? en ratas, ¿no? Que le pusieran dedo a la gente que no tuviera papeles, que los maestros anduvieran como migras, ¿no? Preguntándole a los niños a ver si tenían papeles, ¿verdad? Entonces hay una respuesta muy fuerte de toda la comunidad. O sea, la comunidad se empieza a movilizar la comunidad, no en los números, no en los números que se ha mirado últimamente, ¿no? Pero ahí es donde empieza a sentir, pienso yo, el pueblo, ¿verdad? Y otra cosa que es bien interesante, que debemos todos tener en mente, ¿verdad? Digamos, nosotros crecimos aprendiendo de lo que fue el movimiento chicano, ¿no? Pero con el Tratado de Libre Comercio y todas estas cosas diferentes, empezamos a ver que hay un cambio en las demográficas de los Estados Unidos. O sea, ahora la lucha es netamente mexicana, o sea, del mexicanos, ¿no? O sea, porque nosotros crecimos, o sea, bueno, yo soy la segunda generación chicana porque yo nací aquí, pero mis padres son de México. O sea, nosotros todavía crecimos en eso, ¿no? O sea, pues, yo todavía soy ciudadano mexicano, o sea, yo nací en Tijuana, ¿no? Pero muchos de los compas con los que trabajamos no son chicanos y se consideran chicanos, ¿no? Pero miramos que para el 94 las demográficas cambian, ¿no? ¿Por qué? Porque el Tratado de Libre Comercio empieza a forzar un éxodo de México, ¿no? Pero masivo. Entonces esas luchas que empiezan a surgir, ya empezamos a mirar el cambio, que el lenguaje inclusive que estamos usando en las marchas en ese tiempo ya estaba rebasado. ¿Me entiendes? Nosotros hablamos de Chicano Power, de diferentes cosas, ¿no? Aztlán y ese tipo de cosas. Y la realidad es que para ese tiempo ya estaba rebasado eso, porque ya había gente que era mexicana que no necesariamente comprendía qué era Aztlán o qué es Chicano Power y el resto, ¿no? Entonces, empieza a surgir ese cambio, ¿no? Entonces, nosotros empezamos, a integrarnos a las movilizaciones masivas, ¿no? Que había en contra de la Proposición 187. Y ahí fue donde empezamos a conocer diferentes grupos, ¿verdad? Entonces, para el 95, básicamente lo que pasa es el Congreso, después de la presión del pueblo latinoamericano y sus aliados, ¿no? Decide que es
en contra de la Constitución, o sea, anticonstitucional, esa ley, ¿no? Entonces la saca. Pero, o sea, eso está vigente, ahí sigue, ¿no? Y ahorita lo miramos, ¿no? Con lo que está pasando ahorita, pues esa consecuencia de que los que iniciaron este movimiento de la Proposición 187 y los xenófobos y no se han ido esos güeyes, o sea, están ahí, ¿ves? Y lo que pasa es que ahora ya están más viejos y tienen más feria los güeyes, controlan más política, ¿ves? Entonces estamos mirando las consecuencias de eso. Pero ya para el 95, esa madre es, digamos, como quien dice, hacia un lado, pero empieza, ¿ves? La Proposición 209. Y ahí es donde nosotros miramos, ¿no? La Proposición 209 lo que trata de hacer es eliminar todo programa, lo que ellos llaman bilingüe. O sea, como quien dice, instrucción en tu idioma natal, que en este tiempo pues, es el español, ¿verdad? Pero nosotros ya para ese tiempo pues ya más o menos comprendíamos cómo estaba el pedo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que a un niño lo estés instruyendo en puro inglés, no lo ayudes en su idioma natal y todavía digas, no, pues es que no aprende, es que tiene deficiencias mentales y bla, bla, bla? ¿Me entiendes? Entonces empezamos nosotros una campaña en contra de la Proposición 209. Desafortunadamente para ese tiempo, ¿verdad? Muchos grupos, pienso yo, que estaban cansados, no sé, pero no existe la movilización así masiva como en contra de la 187, ¿verdad? Tal vez porque no era tan drástico, así tan culera, ¿no? La ley, pero sí tenía unas cosas, ¿verdad? Que para nosotros eran inaceptables. Entonces iniciamos esa campaña y a consecuencia de esta campaña, ¿verdad? Iniciamos una serie de movilizaciones en contra, digamos, de los distritos escolares que iban a implementar la ley y ese tipo de cosas, o sea, como que dice, a poner presión a nivel popular, ¿no? Digamos, con las amas de casa, ¿verdad? Con niños, adultos, ancianos, un movimiento popular, como quien dice, ¿no? Entonces juntos íbamos a las escuelas, a las reuniones del distrito, ¿verdad? Teníamos movilizaciones, pero otra cosa que hicimos que fue en nuestra estimación fue algo clave, ¿verdad? Fue que se da inicio a un proyecto que se llama Escuela Popular Rogelio A. Favela, ¿verdad? Entonces se nombra este proyecto educativo, ¿no? Por un compañerito de 3 años, ¿verdad? Que fallece, ¿verdad? Entonces, a mirar el futuro que tenía este compañerito, donde a los 3 años él andaba, digamos, en la comunidad, ¿no? Repartiendo volantes con su familia, era parte del movimiento, como quien dice, era otro compañero, ¿no? A su tierna edad era un compañero que ya había participado en movilizaciones, en marchas, en contra de la policía y el resto, ¿no? Entonces se abre este proyecto y se le nombra, ¿verdad? Escuela Popular Rogelio Favela. Para ese tiempo un proyecto ya de escuela popular, estamos hablando ya del compañero Paulo Freire, ¿no? Entonces ya, digamos, el compañero Paulo Freire pues, tiene una teoría chingona, ¿no? De lo que es una educación popular, digamos, para el pueblo oprimido. Entonces se inicia este proyecto en el 96, ¿no? ¿Verdad? Y para ese tiempo pues andamos buscando un espacio en donde tener esta escuelita, como quien dice, ¿no? Primero empezamos en un estacionamiento de una lavandería, ¿verdad? Luego en un estacionamiento de carros de una casa particular y así fue creciendo, ¿no? Entonces surge una oportunidad de entrar, digamos, porque en la comunidad existen muchas casas movibles, ¿no? Que aquí les llaman mobile homes o trailas, ¿verdad? Y estas casas movibles pues son donde la mayoría de los trabajadores es donde viven. Entonces estaba un campo de trailas o de casas movibles, ¿verdad? Y empezamos a hacer un trabajo ahí. Ellos tenían un centro donde se reunían, nos prestan el centro, abrimos la escuela ahí, pero ya con una estructura un poquito más avanzada, ¿no? O sea, ya era un proyecto que tenía, digamos, un plan estructural de qué materias iba a cubrir, qué eran los logros, las metas que queríamos lograr, y era de concientizar a la juventud sobre nuestra opresión y el resto. Entonces eso dio inicio a este proyecto donde inclusive empezamos a trabajar ya con los padres, o sea, se convirtió ya no necesariamente en una escuelita para niños, sino que ya empezó a trabajar con toda la familia, ¿verdad? Empezamos a hablar ya más de la opresión, de la situación que se estaba viviendo en particular en ese campo de trailas, donde el manager, un gabacho, se había robado más de $240,000, ¿verdad? Había envergado a la gente, o sea, había pedido unos préstamos, $30,000 por cada habitante, ese tipo de cosas sin que la gente se diera cuenta básicamente, y luego se borra con la feria, se compra su casita, entra otro pinche gabacho, hace lo mismo el güey, ¿me entiendes? Entonces para ese tiempo nosotros ya estábamos ahí, empezamos a trabajar con la gente y juntos
¿verdad? Empezamos a poner estas demandas, ¿no? ¿Qué pasó con la feria, básicamente? ¿Verdad? Univisión San Diego, fin de semana. Muy buenas tardes, les saluda Tania Lubiano. Y Carlos Sánchez, por acompañarnos. Los problemas de una escuela dedicada a los niños hispanos en un parque de casas móviles en Fallbrook abrió las puertas a un conflicto aún mayor para sus residentes. Así es, Tania. Al parecer, las familias de las 48 unidades de ese parque quisieron ser dueños también del terreno y así lograr el sueño americano. Un sueño que se puede tornar en una pesadilla. Carlos González nos tiene esta historia en exclusiva. Cuando llegamos a este parque de casas rodantes por un problema aparentemente de educación para los niños, nos dimos cuenta de otra más triste realidad. Básicamente, los derechos de la gente aquí se están negando, ¿verdad? No les informan lo que está pasando. La compañía de manejamiento está imponiendo cómo quieren que estén las cosas aquí. Todo empezó cuando una organización no lucrativa intentó ayudar. Como forma de, digamos, de ayudarle a los niños a que las calificaciones y eso no se decayeran, pues empezamos a abrir un programa de tutoría en el que le ayudábamos con la tarea. La educación abre los ojos de la gente. Durante esas discusiones y esas pláticas que teníamos con los residentes empezó a salir las injusticias que estaban sufriendo aquí dentro del campo de trailers. Nos han dado papeles que dicen gastamos tanto en esto, en componer esto, y en realidad se ve todo igual. Yo no miro casi diferencia alguna, pero sí vienen cantidades muy altas de lo que se está gastando y no son recibos porque solamente es un papel que cualquiera lo puede hacer en cualquier computadora. Pero lo peor es el tipo de información de saber cuánto están pagando sobre el terreno que se supone ellos están comprando. Nada más que estamos pagándolo, que firmamos un préstamo para pagarlo, un préstamo cada uno de los residentes, somos 48 residentes. Uno de los residentes escuchó algo sobre el préstamo para la compra que ellos están pagando. Esto prestó creo $1 millón y yo prestó $700,000, porque o sea que todo costó, parece que $1.700.000, pero con los pagos con la financiera subía 2 millones, según pláticas pues. Según expertos en bienes y raíces, $2 millones por un terreno en Fallbrook parece demasiado, pero aún no se sabe el precio real de lo que están pagando. Lo ignoro. Pero sin embargo usted está comprando. Sí. Pero no sabe cuánto es lo que se presta. No, lo ignoro. Han firmado papeles que ni entienden, sí. A mí nunca me han dado información de nada y solamente me han dado un diploma supuestamente que es de que uno está comprando. Definitivamente los supuestos propietarios no saben qué es lo que está pasando. Tratamos de hablar con la mesa directiva del parque, pero no nos respondieron la llamada. Sin embargo, encontramos a la secretaria y esto es todo lo que nos pudo decir. Mission Realty, que es el property manager, ya renunciaron y vamos a agarrar otra property manager que venga para ver si podemos hallar algo del dinero que está fallando. Estamos haciendo un pedido a personas que nos puedan orientar o representar legalmente para esclarecer este caso. Todo lo que ellos quieren lograr es un pedacito de cielo, un lugar que puedan llamar ellos su hogar, lograr el sueño americano. Sin embargo, seguimos viendo que cada vez las cosas se hacen más difíciles para gente humilde, sobre todo para los latinos. Carlos González, Noticias 17, Univisión San Diego. Entonces ahí eso nos empiezan a atacar, nos tratan de sacar del campo de trailers y se convierte en una lucha ya que hemos aprendido bastante porque ya han sido 10 años. Lo que surge ahí es que compramos una casa movible porque nos querían correr porque según no éramos residentes de allí. Entonces la organización, con la ayuda del pueblo, toma la iniciativa y compra una casa movible y uno de nuestros miembros se hace residente para organizar, como quien dice, tiempo completo con los residentes. Empezamos el proceso porque había una mesa directiva y empezamos todo ese proceso de sacar a la mesa directiva, reemplazarla con gente de la comunidad, ¿verdad? Y todas esas metas se van logrando, ¿verdad? Pero más que nada lo que nos está enseñando a nosotros es de que, digamos, fuimos capaces de desarrollar una campaña a largo plazo, y digo largo plazo porque 5 años para nosotros puede ser un chingo de tiempo, ¿no? Pero digamos de iniciar de nada hasta una campaña que logra sacar a una mesa directiva que tenía abogados y inclusive una vez hasta la migra nos echaron, ¿verdad? La policía, sale la comunidad, se enfrenta a la policía, a la migra, ¿me entiendes? Entonces el apoyo estaba ahí y eso nos empieza a demostrar que vamos por un camino correcto, ¿no? Que estamos con el pueblo y el pueblo está con nosotros,
¿verdad? Y básicamente eso fue en el 97, entonces estamos hablando de 10 años, ¿no? Ante todo, buenas noches. Bueno, la mejoría que yo he visto aquí en esta comunidad de las trailas es que ha ido cambiando poco a poco el racismo. Siempre, antes estaba dominando otras personas que había, pues no había mucha comunicación para las personas latinas. Vamos logrando todo lo que hemos querido gracias a ustedes y a todos nosotros los que estamos aquí en las trailas. Ahorita la prueba está de que nosotros, yo soy el presidente aquí de las trailas y mi gabinete, bueno, desgraciadamente ahorita no se encuentran todos, pero más de algunos ya están aquí, que próximamente van a pasar a hablar aquí los testimonios. Y pues hemos hecho muchas cosas ahorita en lo que yo estoy aquí de presidente. Vamos a comprar juegos para los niños también. Hemos arreglado la alberca. Hemos también puesto una cancha de fútbol rápido para los niños, para que no anden en las calles. Queremos que los niños ahorita, el futuro de mañana, sean unas personas mejor y que nos representen a futuro. Es todo lo que les puedo decir en este día. Gracias. No hace mucho que vivo aquí, hace 3 años, ¿verdad? Realmente, pero dentro de estos 3 años hemos visto muchas mejorías dentro del parque. Ahora ya podemos opinar nosotros mismos, podemos decir lo que realmente nosotros queremos, con lo que estamos satisfechos. Cada junta que venimos, ahora sí opinamos, queremos esto, lo resolvemos, lo llevamos a cabo y hasta ahorita se han llevado muchas metas que teníamos por realizar. Y lo importante que yo he visto, lo anteriormente que se mencionaba, es de que pues ya nada, no nos manejan, sino ahora manejamos. Tomamos el papel de nosotros mismos como dueños. Sabemos que es de nosotros este pequeño campo chiquito donde nos podemos desarrollar y donde sabemos que somos muy grandes en esto chiquito. Entonces ahora ya estamos conscientes y esa es una gran ventaja que hemos adquirido nosotros mismos. Otra de las cosas que yo he visto, que nos estamos unificando un poco más. Incluso en esta cena nos estamos dando cuenta de que tenemos valores ya más mexicanos y los estamos llevando a cabo nosotros mismos y nos juntamos y nos conocemos más, sabemos más de las personas, nos interesa un poco más del vecino, ¿verdad? Saber qué es lo que le pasa, saber cómo está. Y pues esa meta se llevó a cabo gracias a las mesas directivas que han estado impulsando sobre todo esos detalles, ¿no? Y pues, ¿qué más les digo? Ya creo que me están temblando los pies. Pues yo lo que tengo de testimonio de cuando los muchachos comenzaron a venir fue que nos ayudaron mucho, porque yo tengo aquí pues, ¿qué será? 14 años viviendo y yo comencé a ver todas las injusticias desde que se compró el parqueadero, que según pues no lo vendieron, ¿verdad? Nadie sabíamos nada, era una cosa que pues todos estábamos con los ojos cerrados porque no sabíamos nada. Pero cuando ellos comenzaron a venir, vieron que algo andaba mal, cómo nos trataban, qué es lo que estaba pasando. Y pues gracias a Dios y a los muchachos nos comenzaron a abrir los ojos y pienso que ahora ya todo está a la luz. Pero gracias a la Organización de Mexicanos Unidos. Por medio de ellos hemos logrado mucho porque ahora ya estamos seguros de lo que es de la realidad. Nuestros hijos, cuando el primer manager, que no quiero decir el nombre, nos trataba a nuestros niños como basura. Y nosotros pues nos dejábamos porque pues, no sabíamos qué hacer. Pero ahora gracias a los muchachos y pues que nos unimos más, pienso que hemos logrado mucho. Y pues hay que echarle ganas y
tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Pues principalmente, ¿verdad? Nosotros entramos a la otra campaña cuando se hace la convocatoria de la sexta declaración de la Selva Lacandona, ¿no? ¿Por qué? Porque miramos en la otra campaña, miramos los planteamientos que nosotros hemos estado haciendo. O sea, como que nos sentimos parte de la otra campaña. La bronca para nosotros en realidad era de que todavía nos consideraban intergalácticos. O sea, digamos, un intergaláctico en la otra campaña es un compa que no necesariamente, que no es mexicano, ¿verdad? Que es como quien dice internacionalista, ¿no? Tradicionalmente lo que le decían el Che o ellos, ¿no? Internacionalista, ¿verdad? Entonces nos consideraban, digamos, intergalácticos, ¿verdad? Como quien dice, se revertía, ¿verdad? Toda esa, ¿cómo te diré? Esa imagen que tenemos nosotros negativa, ¿no? De que cada que íbamos a México, bueno, a mí no tanto porque el español no lo hablo tan mucho, ¿no? Pero hay compas que pues, hablan el español mucho, andamos en México y decían, no, pues ese güey es pocho, ¿me entiendes? Entonces, digamos, esa imagen, ¿no? Negativa que teníamos de que no, pues el pochismo, que este güey es pocho, es chicano, no habla bien el español el güey, míralo, es más gabacho que mexicano, ¿verdad? Entonces la realidad es de que uno de este lado, digamos, está luchando por su identidad, en cierta forma, o sea, mantener lo que es mexicano, ¿no? Lo que tú consideras mexicano, ¿ves? O sea, aquí de este lado, digamos, hay gente que considera ser mexicano, pues escuchar a Vicente Fernández y la chingada, ¿no? Habemos otros, pues tal vez tenemos poquita más conciencia, entonces, ¿verdad? Pero esa fue la gran bronca. Entonces nosotros entramos a la otra campaña porque precisamente miramos nuestras ideas ahí, ¿verdad? Entonces afortunadamente se abre un grupo con compas que ya han estado en Chiapas, ¿verdad? Y han participado en el movimiento zapatista por muchos años en Los Ángeles. Entonces hacen una convocatoria abierta, vamos a la reunión, ¿no? Pero como te digo, para nosotros la bronca más grande era esa, ¿no? De que los compas, porque es imposible, pienso yo, es imposible decir no, en una parte decir somos compas y en otra parte decir no, pero tú eres pocho, güey. O sea, ¿me entiendes? O somos compañeros de lucha, güey. ¿Ves? O sea, somos mexicanos, güey, somos de la nación mexicana. Nosotros pensamos que todavía estamos en México ocupado. Y digamos, esa es una cuestión que también tiene que estar ahí, ¿no? Porque digamos, si reconocemos que Palestina está ocupado, ¿verdad? Que Suráfrica estaba ocupado, pero la mayoría de nosotros aceptamos que la frontera está ahí, que los Estados Unidos existió y existe todo el tiempo. Y no, la realidad es que históricamente estas tierras fueron indígenas primero, mexicanas, ¿verdad? Entonces nuestra cultura está aquí. Entonces esa era, digamos, la experiencia que nosotros queríamos compartir con las luchas en México, con los compas en México, ¿no? Entonces surge la oportunidad de ir a una de las plenarias a la Ciudad de México en julio, ¿verdad? Donde se plantea esa idea la plenaria, ¿no? Donde se recibe inclusive con un entusiasmo, ¿no? Cuando el compa y la compañera que estaban hablando por la otra en el otro lado, tiran el rollo y dicen, nosotros sabemos que vivimos en terrenos ocupados, territorios ocupados, o como lo hayan puesto, pero la onda fue esa, ¿no? De que dijeron, somos mexicanos que vivimos en el otro lado, o sea, no somos del otro lado, somos mexicanos que vivimos en el otro lado. O sea, esa misma línea que divide aparte de la nación mexicana y que nos mantiene de este lado, a nosotros nos mantiene de ese lado, ¿verdad? Y fue donde empezamos, pienso, donde nos empezamos a, si se puede decir así, a sentir un poco más parte de la otra campaña, ¿no? Porque ya entonces ya miramos nuestra propia lucha por la identidad y el resto que se está no necesariamente resolviendo, pero se está debatiendo. Hay gente que está tomando conciencia de eso. Inclusive todavía hay gente que dice, pinches pochos no vienen a cagar el palo esos güeyes, ¿no? O es que tienen feria esos güeyes, ¿ves? Ellos pueden ayudar con feria, cabrón. No nos miran como compañeros, sino que miran, no, pues estos güeyes vienen de los, tienen feria, ¿verdad? Pero la realidad es que hay muchos compas ahí que sí toman esa conciencia y dicen, órale, de aquellas chingón, ¿no? Que estos compas viven allá y se consideran mexicanos o son mexicanos, ¿no? Entonces así es como nosotros entramos a la otra campaña. Y más allá también, como organización, como Mexicanos Unidos en Defensa de los Pueblos, pienso yo que esas experiencias que hemos ido acumulando también nos van empujando a un camino, ¿no? O sea, nosotros también, digamos, en un momento pensábamos que la solución, pues, era, digamos, la lucha armada, ¿no? Y no necesariamente porque decimos que no es la solución, pero digamos,
lo que nosotros pensábamos en ese tiempo, no, pues órale, no, es una cosa sencilla, no, tiras chingadazos y ya, eres libre, ¿no? Y la realidad es que empezamos a mirar que es un proceso y empezamos a llegar a ciertas conclusiones, ¿verdad? Que el pueblo necesita participar en ese proceso, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde empezamos a llegar a cierto acuerdo con la estrategia o la táctica que está utilizando el EZ, ¿verdad? De llamar a un movimiento civil y pacífico. ¿Por qué? Porque eso nos da la oportunidad a nosotros de participar directamente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? De este lado, digamos, hay compas que son, digamos, catedráticos de las universidades, que están torcidos, que son presos políticos por el imperio gringo. ¿Por qué? Porque apoyan, digamos, a Palestina. ¿Por qué? Porque el Departamento de Estado dijo, oh, es que Hamas, o es que Fatah, o es que el PLO son grupos terroristas. Ya nomás los ponen, designan de grupos terroristas, y si tú les das cualquier tipo de ayuda, ¿verdad? Eres automáticamente terrorista también tú. Entonces, nosotros pensamos, ¿no?, que ahorita el momento es ese, de movilizar a nuestro pueblo de allá y de aquí, de todo el mundo básicamente, en contra de lo que está pasando, que es la globalización, el neoliberalismo, que no es nada más que la rapiña imperialista, ¿no?, el capitalismo salvaje, como han dicho algunos. Pero la realidad es de que nosotros miramos eso, se hace esa apertura, se hace esa invitación o esa convocatoria, ¿verdad? Y nosotros acudimos, ¿por qué? Porque realmente pensamos que ahí es donde está el momento. El momento ahorita es de movilizar a nuestro pueblo, que luche por sus propias necesidades, por sus propias reivindicaciones, necesidades cotidianas. Pero lo que nos enseñó a la otra es que tenemos que respetar que cada quien va a luchar a su manera, a su forma, como quien dice, a su otro modo. ¿Me entiendes? Entonces, para nosotros, esa es la apertura que nosotros estábamos buscando. El significado que tiene la otra campaña en las luchas de aquí para nosotros, ¿no? Y de nuevo, estamos hablando como organización, no estoy hablando por la otra en el otro lado, ni porque soy un intelectual, ni la chingada, ¿no? Pero, digamos, lo que nosotros miramos, digamos, a corto plazo, ¿verdad? Es que la otra campaña le da la oportunidad a los movimientos o agrupaciones sociales dentro de los Estados Unidos, ¿verdad?, para que la lucha que estamos librando nosotros aquí también tenga resonancia en México, que se escuche en México. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros tenemos familiares en México. Entonces, si nosotros estamos luchando aquí, ¿ves?, y ellos están luchando allá, esa es la importancia, ¿no?, que la otra campaña nos da, ese, como quien dice, la instancia, ¿verdad?, o la coyuntura, como quien dice, no sé cómo ponerlo, pero para nosotros eso es lo que representa, de que vamos a conocer las luchas de los compas en México, ellos van a conocer nuestras luchas, ¿verdad? Pero más que nada nos une. ¿Por qué? Porque somos un pueblo. O sea, se oye así, ¿no? Uno grita en las movilizaciones, no, somos un pueblo sin fronteras y bla, 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 pero la mayoría no lo creemos, ¿ves? Entonces esto es lo concreto. Esto nos demuestra que sí somos un pueblo sin fronteras. O sea, que los compas que están viniendo de México, ya sea por el Tratado de Libre Comercio, por el neoliberalismo, por la represión política y el resto, llegan aquí. ¿Y qué llegan aquí? Llegan a mirar lo mismo, la represión política por parte de las autoridades, la migra, ¿me entiendes? O sea, la represión por parte del Estado, la migra, la policía, ¿ves? Y ahora hasta los grupos vigilantes, ¿no?, que son los pinches Minutemen o los cazamigrantes, ¿no? Entonces, digamos, el pueblo, los trabajadores de México, ¿no?, según se vienen para acá para escaparse de esa violencia, ¿no? Y llegan aquí, ¿qué es lo que encuentran aquí? Una violencia también, o sea, una guerra de baja intensidad, ¿verdad?, que poco a poco va creciendo, ¿ves? O sea, nos acaban de contar y de 6 jornaleros, ¿no?, que fueron secuestrados. Se me hace que fue el 5 de mayo o el 9 de mayo, en una de esas 2 fechas, aquí cerca de aquí de Los Ángeles, ¿no? Donde son secuestrados por 2 individuos, ¿ves? Son llevados a Tijuana y soltados en Tijuana, o sea, son secuestrados, pues, o sea, los esposan, les atan las manos, la cara, todo y los sacan, ¿ves? Entonces, digamos, eso es lo que están encontrando los trabajadores de aquel lado y de este lado, ¿no? Allá les dicen las guardias blancas, aquí ya tiene nombre, Minutemen. ¿Ves? Entonces, digamos, está llegando la situación donde
a huevo tenemos que luchar, o sea, allá o aquí, pero tenemos que luchar, porque es la única forma, es lo único que nos queda para vivir como seres humanos y ser dignos, ¿verdad? De ser libres, que es eso, ¿no? Y cuando digo ser libres, no digo de ser chingones así, ricos o la chingada, no, sino vivir una vida digna, donde tú puedas vivir como un ser humano, o sea, tener suficiente comida, vivienda digna, educación. O sea, todo eso lo que luchan los zapatistas es lo mismo que estamos luchando aquí, es lo mismo que luchan en todas partes del mundo, ¿no? Y esa es la otra campaña, que lo pone así, en esos términos bien sencillos, bien concretos, cabrón. ¿Ves? De que esto es lo que luchamos, y si tú luchas por esto, güey, éntrale, cabrón. ¿Me entiendes? A tu modo, a tu forma, si eres marxista, si eres lo que seas, güey, aquí hay espacio para ti. ¿Ves? Siempre y cuando respetes a los demás. O sea, siempre y cuando no llegues a tratar de agandallar tú, no decir, no, pues es que el marxismo es el más chingón y hay que entrarle al marxismo todos. O no, pues sabes que es que el zapatismo es el más chingón y hay que entrarles todos al zapatismo. Sino que cada quien a su forma, a su modo, ¿ves? Y ir formando, como quien dice, construyendo un movimiento social y pacífico, como dicen los zapatistas, ¿no? Las movilizaciones, digamos, principalmente ahorita en este tiempo, las de 1 de Mayo e inclusive otras que han sucedido, ¿no? O sea, nosotros como organización, de nuevo, ¿no? Pensamos que básicamente es la respuesta de nuestro pueblo a esa opresión. O sea, de que se llega al grado de que, como quien dice, digamos, en los 60s, 50s, ¿verdad? Con el pueblo afroamericano, ¿no? Con Martin Luther King y el resto, ¿no? Donde la segregación, la discriminación estaba en los libros de leyes, ¿no? O sea, no era quebrantar la ley, asesinar a alguien por tratar de votar. No era en contra de la ley de hostigar a alguien porque era negro. Entonces, eso es lo mismo que está pasando ahorita, ¿verdad? Que todas estas cosas, la Proposición 187, la Proposición 209, ¿ves? Todas las cosas que han ido, como quien dice, fermentando todos estos güeyes, le encontraron la clave, man. La clave es nomás decir, es en contra del terrorismo, ¡pum!, se convierte en ley, ¿no? Entonces, poco a poco estamos mirando que nos están quitando el poco espacio democrático que teníamos, ¿ves? Y el pueblo está respondiendo. Ahora, ¿el pueblo está respondiendo conscientemente? No necesariamente. El pueblo, mucha gente todavía lo mira así, ¿no? Como que es una cuestión de la legalización o de los papeles. Pero la realidad es de que todo lo que tienes que hacer es mirar, ¿verdad? Es mirar a los jóvenes que son nacidos aquí para mirar cómo te van a tratar, tengas papeles o no. Y esa es la misma cosa que nosotros estábamos tratando de combatir en el 84 y 85, ¿no? Cuando éramos morros, que queríamos cambiarle la opinión, el modo de vernos a la comunidad en el poder, a la comunidad blanca, ¿ves? Y la realidad es de que nos tienen que respetar, y del único modo que nos van a respetar es cuando nosotros empiecemos a hablar por nosotros mismos, ¿verdad? Y empiecemos a resistir. Y cuando digo resistir, estoy hablando de una resistencia pacífica y civil, ¿ves? Pero una resistencia masiva. Entonces, eso es lo que se mira, especialmente en los últimos 2 años, ¿no? Una respuesta masiva de nuestro pueblo en contra de la opresión. Pero lo que es chistoso de todo esto, ¿no? Es que la prensa corporativa, ¿no? Se lo dice, no, pues es que el Cucuy de la mañana y el Piolín, ¿no? Que son personajes de la radio. No, es que ellos llamaron a las movilizaciones y por eso salieron. No mames, ¿me entiendes? La realidad es de que el pueblo está consciente de lo que está pasando, ¿me entiendes? El Piolín y el pinche Cucuy no son los que... La migra no los anda correteando a ellos. La policía no anda hostigando a sus hijos, no los anda arrestando, no los anda metiendo al bote, a la torcida, ¿no? ¿Me entiendes? No son el Piolín y el Cucuy. Es la misma realidad que nuestro pueblo está sintiendo, está viviendo. Entonces la respuesta es masiva, ¿ves? Ayuda que el Piolín y el Cucuy, pero más es una necesidad política para estos güeyes. ¿Por qué? Porque se están quedando rebasados, ¿ven? Y saben que si no se ponen en contra de eso, pues la gente va a dejar de escucharlos. Esa es la realidad, ¿no? Entonces la gente deja de escucharlos porque de eso viven los güeyes, ¿ves? Entonces esa es la realidad por lo que ellos se pronuncian a favor de las movilizaciones, pero con una condición, cabrón. Y esto es lo que no hace la otra, ¿no? La otra no te pone condiciones. Si tú estás luchando por tu dignidad, como quien dice, como ser humano, la otra no te pone condiciones. La única condición que te pone es de que seas de abajo y a la izquierda, cabrón. ¿Me entiendes? O sea, que seas pueblo, pues. Pero estos cabrones ponen una condición, ¿no? ¿Ves? Hay que salir a movilizarnos, pero hay que llevar banderas gringas. Cambiarle la mente, cambiarle la opinión.
¿Cómo le vas a cambiar la opinión a un Minuteman? ¿Cómo le vas a cambiar la opinión, ves, a un patrón que vive de tu miseria, de tu explotación? ¿Cómo le vas a cambiar la opinión a un sistema, cabrón? A un sistema que se está enriqueciendo de meter a tus niños al bote. ¿Cómo le vas a cambiar esa opinión? No se la cambias. ¿Por qué? Porque de eso viven. Para ellos es un beneficio que exista la mano de obra barata. Entonces no le vas a cambiar la opinión. Lo único que está pasando es que estamos prolongando esta miseria. ¿Ves? Entonces yo no culpo a la gente. No culpo a la gente que dice, bueno, yo voy a salir con mi bandera gringa. Está bien, si eso es lo que sienten ellos, está bien, a toda madre, ¿verdad? O sea, yo no soy nadie para decirle qué es lo que tienen que traer. A los que culpo y estoy señalando es a la dirigencia que se deja llevar por estas chingaderas. Y lo triste de todo esto es que algunos de los dirigentes, los que están, digamos, más al nivel de la prensa y eso, la mayoría de ellos son del Partido Demócrata, ¿no? Entonces regresamos a la condición que impone, o que no impone, pero que dice la otra campaña, ¿no? Si eres del partido político, ni madre. O sea, esas son las consecuencias, esas son las condiciones, ¿no? De que si eres del PRD, del PRI o del PAN es de la misma mierda. Pues de este lado es lo mismo. Si eres del republicano o demócrata eres la misma mierda, güey. ¿Me entiendes? Pero la mayoría de ellos de eso viven, ¿no? Entonces lo que hacen estas personas es tratar de, como quien dice, de frenar al movimiento, ¿no? Para que no crezca más allá. Y la gente ya está empezando a resistir. O sea, ya estos acosos como estos compas que fueron secuestrados y donde antes llegaban los Minutemen, le gritaban a la gente, se ponían enfrente de ellos y los empujaban, los escupían y la gente, los trabajadores jornaleros agachaban la cara hacia... Ya no. Llegan y la gente también les raya la madre y les dice, ¿qué puto? Yo tengo derecho a trabajar, güey, a chingar a su madre de aquí. Entonces el mismo pueblo ya está respondiendo, como quien dice, ¿no? Lo que falta es como todo, lo que falta es organización. ¿Ves? Falta organización y más que nada pienso que falta madurez política. Madurez política para aceptar las diferencias que tenemos. Y eso es lo que nos enseña para nosotros, como mexicanos unidos en defensa de los pueblos, eso es lo que nos enseña la otra campaña. No a ser tolerantes, ¿me entiendes? No a tolerar. Porque tolerar quiere decir que, bueno, este güey me cae de madre, pero pues lo va a tolerar porque me beneficia en algo. No de ser tolerantes, cabrón, sino de ser compañeros. Que si miramos algo que está incorrecto, decir, ¿sabes qué, compa? Yo no pienso así, vato. Yo pienso de esta forma y esto otro. Eso es ser compañeros. No necesariamente que estamos de acuerdo con todo, ¿ves? Pero que somos lo consecuentemente y maduro político para decir, aquí es donde podemos trabajar juntos, compa. Y esto para nosotros es lo que nos ofrece la otra campaña. Y pensamos que eso es lo que le ofrece la otra campaña a los movimientos que están sucediendo ahorita, ¿verdad? Eso es lo que... Porque si hay millones de personas aquí movilizándose, ¿ves? Ya miramos que el año pasado hubo movilizaciones, no nomás en los Estados Unidos. Hubo movilizaciones en México, a consecuencia de lo que estaba pasando en los Estados Unidos. Hubo movilizaciones en Centroamérica, en Suramérica. ¿Me entiendes? En Venezuela, ¿ves? Hubo movilizaciones del 1 de mayo que estaban reivindicando las demandas de nuestro pueblo de este lado. Entonces, ahorita existe, como quien dice, esa necesidad de buscar un vínculo más concreto, ¿ves? Más neto, así de compas. Y eso es lo que nos ofrece para nosotros la otra, ¿no? Nos gustaría que se pudiera ampliar, ¿me? Y empezar a establecer esa misma pinche relación con otros pueblos, ¿no? Porque aquí dentro de los Estados Unidos, eso sí es una pinche capirotada, ¿no? De pueblos. ¿Por qué? Porque en Los Ángeles, simplemente en Los Ángeles hay 1 millón de salvadoreños, hay 1 millón de nicaragüenses, hay como 5 o 6 millones de mexicanos, pero hay gente de todo el mundo, Entonces Los Ángeles, la ciudad donde nosotros hacemos trabajo político, ¿verdad? En realidad sí hay ese vínculo, cabrón. ¿Me entiendes? De que si sales a movilizarte por algo que está sucediendo, digamos, en Nicaragua, en El Salvador, aquí va a haber resonancia. ¿Por qué? Porque los familiares están allá. Entonces, para nosotros es una pinche oportunidad bien chingona. ¿Ves? Bien chingona que nos está ofreciendo la otra campaña. Mira, la relación con el Partido Socialista de los Pueblos Africanos es una relación que nosotros hemos venido, como quien dice, buscando desde hace mucho tiempo.
Porque lo que pasa aquí dentro de los Estados Unidos, ¿no? Y pasa en otras partes, pero en particular aquí en los Estados Unidos, de que, digamos, los pueblos marginados, que aquí en los Estados Unidos, digamos, estamos hablando de los pueblos indígenas, de los mexicanos y afroamericanos o negros, ¿no? ¿Me entiendes? Como quien dice, nos meten al mismo espacio, entonces estamos peleando por las mismas migajas, ¿no? Que deja el sistema, ¿ves? Entonces lo que pasa es que eso causa una fricción, ¿no? Dentro de los pueblos. Entonces existe mucho la violencia horizontal, ¿no? Donde el mexicano se va contra el negro, inclusive de balazos, ¿me entiendes? Entonces hay asesinatos y viceversa, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, una de las cosas que estos compas plantean sobre esa violencia, ¿no? Lo que dicen estos compas es de que, mira, nosotros comprendemos y sostenemos que estas tierras son tierras ocupadas. ¿Ves? Entonces estos compas desde el inicio toman ese principio que nosotros reconocemos, ¿no? Que nuestro territorio está en África, pero estamos aquí, nosotros necesitamos luchar por reivindicar a África, pero al mismo tiempo tenemos que luchar donde estamos con los compas que están aquí luchando. Entonces ellos dicen, nosotros reconocemos la historia y la relación histórica que tiene el pueblo mexicano, indígena, a estos territorios. Y sabemos que a consecuencia de esa misma relación fue porque nos raptaron, nos secuestraron de África y nos trajeron aquí como esclavos. ¿Ves? Y la relación esa que existe es igual en México. Porque si tú miras los pueblos más marginados, aparte del pueblo indígena en México, es la comunidad negra. ¿Ves? Entonces, digamos, existe esa relación histórica. Y lo que esto hace con estos compas es que empieza a tratar de darle una visión de compañeros de lucha, de lo que estamos hablando, ¿verdad? De reconocer que el pueblo africano no es nuestro enemigo, ¿ves? Sino que son las mismas víctimas del mismo sistema del que nosotros somos víctimas, ¿verdad? Y que juntos necesitamos luchar y que cuando nos peleamos entre unos a otros, o sea, cuando nuestros jóvenes se están peleando y se están baleando en la calle unos a otros, ¿verdad? Al único que estamos dándole satisfacción, como quien dice, es a los que controlan el mundo. Los mismos que están oprimiendo a la gente en todo el mundo son los mismos que están aquí, se están riendo, ¿no? De felicidad, de que nosotros estamos, de que nosotros, como quien dice, nos estamos matando unos a los otros, ¿no? Porque no conocemos a nuestro enemigo. Entonces, digamos, con estos compas, ¿verdad? Nos ha dado también esa, ¿cómo te diré? Nos ha dado también esa oportunidad, ¿no? De trabajar con otro pueblo oprimido, ¿ves? Y nos ha enseñado, digamos, ciertas cosas como eso de respetar, porque no necesariamente quiere decir que estamos de acuerdo con todo lo que plantean o la línea política y el resto, pero lo que nosotros sabemos respetar es de que nosotros no somos parte de su organización y no somos parte del pueblo de ellos, ¿ves? Entonces, digamos, ellos tienen el derecho y la responsabilidad, básicamente, de desarrollar su propia lucha a como ellos la miran, ¿ves? Y nosotros tenemos la responsabilidad como pueblo oprimido de apoyarlos a hacer su lucha con lo que nosotros podamos, esté en nuestro alcance, ¿verdad? Entonces eso básicamente es la relación que se ha ido estableciendo, ¿no? Bueno, pues no sé qué más, pienso que hemos cubrido todo. ¿No tienes unas últimas palabras, algo para cerrar que quisieras decir? Para cerrar, ¿verdad? Nomás quería tocar un poquito de algo que nos ha enseñado la otra campaña, ¿verdad? Y esto es esto, ¿me entiendes? Cuando vino la delegación, el delegado Cero, ¿no? Que llegó a Tijuana, ¿no? Nosotros fuimos parte de recibirlo y eso, ¿no? Vamos a Mexicali, cabrón, ¿ves? Y me acuerdo que el compa Marcos dice, ¿verdad? Que tuvimos que venir nosotros para que supieran quiénes son los Cucapá y los Quiligua. Y es neta, cabrón. Es neta. Antes de eso, nosotros como organización, nosotros no sabíamos que existían los Cucapá, que existían los Quiligua, o que tenían ese tipo de problemas, ¿no? Los que están enfrentando. Entonces, ese simple hecho, cabrón, de que la otra campaña nos abrió los ojos, de que existen pueblos aquí con los que nosotros podemos trabajar y vincularnos, cabrón. O sea, que la relación no necesariamente tiene que ser de aquí con Chiapas, güey, sino que de aquí a una pinche hora están los compas Cucapá, güey.
O en Ensenada, güey, a 2 horas, güey, están los compas Kumiae, los Quiligua, ¿me entiendes? O sea, lo que te estoy diciendo es que la relación que se ha abierto, ¿ves? Es eso, y la otra campaña nos ha abierto los ojos a ese tipo de relaciones que tienen, que van a existir y pueden existir, ¿no? Entonces la onda ya es de nosotros, ¿qué seguimiento le vamos a dar a eso, no? Digamos, ya se terminó el campamento Cucapá y el resto, pero esa relación todavía está ahí. O sea, ¿qué seguimiento le vamos a dar nosotros, no? Entonces, digamos, la relación que nosotros establecimos con la otra campaña es una onda, ¿verdad? Pero a final de cuentas, digamos, la otra campaña pues está a nivel nacional, ¿no? Pero el vínculo más cercano para nosotros va a ser eso, cabrón, trabajar con los compas de Ensenada, de Tijuana y de Mexicali, ¿ves? Y sí es neta lo que dice el compa Marcos, ¿no? De que tuvo que venir el EZ para decirnos, aquí hay indígenas, ¿verdad? Que están tratando de, digamos, gastando, ¿verdad? Una buena feria, güey, para ir a Chiapas, ¿no? A estar con los pueblos indígenas, sino que aquí, inclusive dentro de aquí, nosotros estamos a 20 minutos de una reservación de indios, cabrón. ¿Ves? ¿Me entiendes? Donde hay casinos, donde existe una explotación, pero ya así netamente explotación, cabrón. Entonces, de que hay mucho jale para hacer, hay mucho jale. ¿Ves? Y eso es lo que nos ha dado la otra campaña. Entonces, de eso tenemos que estar bien agradecidos. ¿Ves? De eso tenemos que estar bien agradecidos, de que nos ha abierto los ojos a ese, ¿cómo te diré? Nos ha dado la oportunidad de participar en esas luchas reivindicatorias para los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ¿ves? Para nosotros, pues, estamos entusiasmados, ¿ves? Y básicamente, para terminar, ¿verdad? Ese es el entusiasmo que nosotros sentimos, digamos, cuando escuchamos la otra campaña, el zapatismo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estuvimos en la Ciudad de México en julio, tuvimos oportunidad de presenciar, donde llegan los náhuatl, por ejemplo, unas compañeras náhuatl del estado de Guerrero, compas chapanecas, ¿verdad? Donde es un pueblo y nos reciben como que somos compañeros de lucha. Entonces, de todo eso, ¿verdad? Para despedirnos, pues de todo eso estamos humildemente bien agradecidos, man. ¿Ves? Bien agradecidos. Entonces, esta es una breve introducción a lo que somos y esperamos de que podamos seguir adelante y conocernos un poquito más, ¿verdad? Y poder trabajar juntos en el futuro en cosas reivindicatorias que sean para los dos lados.